ahora vamos a ver el tema de la resurrección. ¿Qué ocurre cuando una persona, ya sea cristiano o cristiana, cierra los ojos? Bueno, sencillamente, como hemos estado explicando, a todos nos llega la muerte física y va a llegar el momento cuando después de morir, una persona en ese momento cuando muere va, si es cristiano o cristiana, va directamente a la presencia de Dios, según la enseñanza de la Biblia. Y tristemente, si no es un hijo o hija de Dios, va a la condenación eterna. Pero luego, cuando llegue el momento, y eso no sabemos el cuándo, pero sí sabemos que va a ocurrir, va a suceder la resurrección de entre los muertos. Tanto creyentes como no creyentes resucitarán un día. Así que nadie se va a quedar sin resucitar. Así que ese es el tema que vamos a ver ahora en la página número 8 sobre la resurrección. Por favor, vamos a la página número 8. Dice así: la muerte es un estado que no dura para siempre. Y eso hay que tenerlo presente. La muerte no dura para siempre. O sea, nadie se va a quedar en la tumba sepultado para toda la eternidad. Eso es solamente por un tiempo, nada más, hasta que llegue la resurrección. Dice, todos están destinados a una resurrección del cuerpo. Y fíjese, hemos dicho cuerpo adecuado para su destino eterno. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Un cuerpo adecuado para el destino eterno. La Biblia enseña que va a resucitar nuestro mismo cuerpo, pero será un cuerpo transformado. Y lo mismo va a ocurrir con los inconversos. Su cuerpo será transformado para que pueda soportar por toda la eternidad el fuego del infierno. Así que esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Sigue diciendo en las notas: dado que la mayoría de las personas mueren físicamente antes del regreso de Jesús, se suele referir a la resurrección como una salida de la tumba. Y eso es lo que nosotros entendemos por la resurrección. Bueno, en esencia es eso, ¿verdad? La resurrección es el salir de la tumba, volver a la vida. Y aquí tenemos un pasaje de la palabra de Dios que es el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Daniel 12:2 dice así en la palabra del Señor: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, primero, si comenzamos un poquito a estudiar este versículo de Daniel 12:2, primero fíjese que habla de ser despertados. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es un lenguaje que se utiliza en la Biblia en diferentes lugares, el ser despertados, para describir la resurrección. El Señor Jesucristo también usó el mismo lenguaje cuando habló sobre Lázaro en Juan capítulo 11. Usted recuerde que a Jesús le habían dicho que su amigo estaba enfermo y luego él recién dijo, vamos a despertarlo. Y ellos no entendían en el momento a qué se refería con vamos a despertar a Lázaro. Pero luego Jesús le dijo, lo que sucede es que Lázaro ha muerto. Y ahí recién entendieron que se estaba refiriendo a que lo iba a resucitar de entre los muertos. Así que despertar es una palabra que describe el acto de la resurrección de entre los muertos. Luego este versículo 2 de Daniel 12:2 sigue diciendo, la segunda parte dice que serán despertados, dice, unos para vida eterna, esa es la resurrección para vida eterna, y otros, y otros, y otros, o sea, esa es la otra resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la resurrección para condenación. Eso es lo que la Biblia enseña. O sea, hay dos tipos de resurrección. Resurrección de creyentes, de cristianos, de hijos de Dios, de hijas de Dios, que van a resucitar, o vamos a resucitar, hermanos, para vida eterna. O sea, para recibir la bendición de la gloria. Pero aquellos que no son parte del pueblo de Dios, dice este versículo 2 de Daniel 12:2, que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto a la condenación eterna en el lago de fuego, en el infierno, para siempre, jamás lejos de Dios. Bueno, en la nota sigue diciendo, por favor, luego del versículo, en la nota dice, los que han muerto y han sido sepultados serán despertados. Serán despertados.
Y eso es lo que acabamos de hablar, de referirnos a que el ser despertado se refiere a la resurrección. Serán despertados un día. Es una resurrección física del cuerpo. Jesús afirma esta misma verdad en Juan capítulo 5, por favor, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, donde el Señor, una vez más, el Señor va a hablar sobre la resurrección, tanto para vida eterna como para condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice así la palabra del Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Referencia a que Cristo cuando venga van a oír la voz del Señor todos los que están en la tumba. Luego el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Lo mismo que dice en Daniel, resurrección de vida eterna. Y luego sigue diciendo el versículo 29, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo mismo que dice Daniel. Daniel lo llama para vergüenza y confusión perpetua. O sea, hay dos resurrecciones, volvemos a repetir, ¿verdad? Resurrección para vida eterna y resurrección para condenación. Y Cristo está diciendo aquí lo mismo en la palabra de Dios. Bueno, número 1 en sus notas dice, la resurrección del creyente. Y aquí vamos a explicar un poquito más qué dice la Biblia sobre cómo resucitan los cristianos, los hijos de Dios. En la letra A dice, Job expresó confianza en la resurrección. Y esta cita la tenemos en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Y antes de leer este texto bíblico, hermano, yo le quiero decir que lo que vamos a leer en este momento en Job 19, 25, 27, bueno, y todo el libro de Job en general, es el testimonio más antiguo que tenemos de la palabra de Dios. Porque, hermanos, el primer libro en escribirse en toda la Biblia fue Job, por si acaso. No fue Génesis. O sea, antes de escribirse Génesis, se escribió Job. Lo que sucede es que en la Biblia no está colocado en el orden en que se escribieron los libros, sino están colocados en un orden temático. O sea, por temas. Se han juntado los libros por temas y se han colocado juntos por temas. Entonces, pero realmente Job fue el primer libro que se escribió antes que Génesis. El autor de Job es Moisés. Eso es lo que nos ha enseñado la tradición de los judíos, que Moisés escribió el libro de Job cuando se encontraba en el desierto, fíjese, 40 años antes de salir con Israel, cuando él estaba pastando las ovejas de su suegro Jetro. Ahí en el desierto, él estaba escribiendo el libro de Job. Y lo que vamos a leer es lo que Job dijo en más o menos en el año 2000 antes de Cristo, hermanos. Esto es lo que vamos a leer ahora. Por eso le digo, lo que vamos a leer ahora sobre la enseñanza de un creyente en la resurrección es el testimonio más antiguo que tenemos en la Biblia que habla sobre resurrección de entre los muertos. Y dice así la palabra del Señor, Job 19, 25 al 27, dice, yo sé que mi Redentor vive. Ese Job estaba mirando a Cristo a la distancia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, la resurrección de Cristo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, si usted observa y usted analiza bien estas palabras, primero, en el versículo número 25, Job está haciendo referencia al Redentor, a Jesucristo. Y en el versículo 25, Job está describiendo la resurrección de Jesucristo. Pero en el versículo 26 y 27, si usted observa bien el versículo 26 y 27, Job está hablando de su propia experiencia futura y él está diciendo que yo voy a morir, está diciendo. Mi piel va a ser deshecha, mi cuerpo va a ser deshecho, pero dice, yo con mis ojos lo voy a ver a Dios, dice. O sea, lo cual significa de que Job tenía una confianza absoluta de que él también un día iba a resucitar de entre los muertos, hermanos. Así que, hermano, vamos aclarando este detalle. La enseñanza de la Biblia en cuanto a la resurrección no solo se encuentra en el Nuevo Testamento,
sino, usted está viendo, Job 2000 años antes de Cristo ya estaba enseñando sobre la resurrección de entre los muertos. Y uno diría, ¿no? ¿Y de dónde lo aprendió Job? Hermano, lo aprendió directamente de Dios. Dios le enseñó a Job estas verdades. Continuamos, por favor. Letra B. Isaías también anunció la resurrección del cuerpo para los salvos. Y esta enseñanza de Isaías se hizo más o menos en el año 700 antes de Cristo. En el año 700 antes de Cristo. Fíjese usted, Job lo dijo en el año 2000 antes de Cristo y Isaías lo hizo en el año 700 antes de Cristo. Así que entre lo que Job dijo e Isaías dijo, hay un periodo de tiempo de 1300 años más o menos. Y hermano, Isaías está enseñando en esencia lo mismo que Job. ¿Qué dice aquí? Isaías capítulo 26, versículo 19. 26, 19 de Isaías dice así la palabra del Señor. Tus muertos vivirán. Oh, absolutamente resurrección, ¿ah? ¿Sí o no? Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Luego dice, despertad y cantad moradores del polvo. Hermano, ¿quiénes son los moradores del polvo? Los muertos, ¿sí o no? Y a los muertos le dice, despierten, canten moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Qué tremenda enseñanza, ¿no? Hermano, lo que Isaías estaba enseñando acá, hermano, era algo así como una poesía. Y hermano, cuando uno lee el libro de Isaías, en una traducción en la misma forma en que se escribió, uno encuentra que el libro de Isaías es precioso porque es una poesía. ¿Y sabe por qué le digo leerlo en otra forma? Porque en la Biblia Reina Valera que nosotros usamos, el libro de Isaías ha sido traducido en forma de prosa, o sea, como un relato, algo continuo. Pero cuando uno lo lee como Isaías lo dijo en poesía, hermano, el asunto es diferente. Por ejemplo, el libro de Salmos está en poesía y así también debería estar todo el libro de Isaías. Es precioso cuando uno lee el libro de Isaías en forma de poesía, precioso es. Siguiente página, por favor. Letra C dice, la enseñanza más extensa de la naturaleza del cuerpo de resurrección para los creyentes se encuentra en 1 Corintios 15, 35 al 49. Vamos a abrir ahí la Biblia porque ese pasaje sí no lo hemos colocado en el material porque es un poco extenso. 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Bueno, y en general todo este capítulo 15, hermanos míos, hermanas mías, si usted observa el título en nuestras Biblias, 1 Corintios 15 lleva por título la resurrección de los muertos. Y usted, si quiere información sobre cómo será la resurrección, usted no solo le digo, léalo, sino estudie este capítulo y va a encontrar mucha información sobre la resurrección. Pero vamos a leer solamente los versículos 35 al 49, por favor. 1 Corintios 15, 35 al 49 dice así. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito,
fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, o sea, el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y hasta ahí llegamos con la lectura por ahora. Hermanos, si uno sigue, en verdad, si uno se pone a analizar la sección que hemos leído aquí en 1 Corintios 15, uno va a encontrar que hay bastante cosas que podríamos hablar y explicar y aprender. Pero bueno, no es la ocasión. Y solamente decir, aquí se está hablando extensamente sobre cómo será la resurrección del cuerpo del creyente. Pero en las notas tenemos algunos versículos más. Tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23 dice así la palabra del Señor. Y no solo ella, está hablando de la naturaleza, y no solo ella, no solo la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está, la expresión, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, es una referencia a la futura resurrección de nuestros cuerpos. Otra cita, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Este versículo, hermanos, nos va a decir claramente que el cuerpo del creyente cuando resucite será un cuerpo diferente al que tenemos ahora. En la lectura que hicimos hace un momento en 1 Corintios leímos de que se siembra un cuerpo en debilidad, pero va a resucitar un cuerpo en poder. Es decir, con el cuerpo que vamos a resucitar, hermanos, ya no va a ser exactamente igual al de ahora. En el sentido de que nuestros cuerpos tienen ciertos problemas. Por ejemplo, nos enfermamos, tienen debilidades, hermanos, pero cuando resucitemos esas debilidades ya no las vamos a tener. En una ocasión alguien me preguntaba, pastor, ¿pero seguiremos manteniendo nuestra identidad? Yo pienso que sí. Me decían, pastor, ¿y los varones dejaremos de ser varones y las damas dejarán de ser damas? Yo creo que no. Yo creo que en el cielo seguiremos siendo varones y las damas seguirán siendo damas. Porque si usted busca un consenso, pregúntele, no, a ver, damas, ¿se quiere pasar para ser varones? No. ¿Varones quieren pasarse para ser damas? No, entonces dejemos así las cosas, ¿verdad? Los varones seguirán siendo varones y las damas seguirán siendo damas. Pero Jesucristo mismo dijo que en el cielo no hay matrimonio. Por eso es que recuerden, el contrato del matrimonio, ¿cuándo se acaba? Se acaba con la muerte. Así que ni piense que en el cielo vas a buscar a tu esposa para seguir viviendo como pareja. No hay. Así que cásense ahora los solteros, ¿ya? Cásense de una vez, cásense antes que venga el Señor Jesucristo. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice así, Filipenses 3, 21 dice, el cual transformará, está hablando de Cristo en su venida, dice Cristo en su venida, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo que tenemos es un cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y eso es lo que va a hacer Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Por ejemplo, solamente mencionamos este detalle. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, su cuerpo ya no era igual como el que tenía antes. Porque Él, siendo Dios, se encarnó y Él estaba sujeto a ciertas leyes naturales que estamos sujetos nosotros, porque ese fue parte de su humillación. Pero cuando Él, hermano, resucitó de entre los muertos, su cuerpo ya era diferente. Por ejemplo, cuando los discípulos ese mismo día que de la resurrección estaban encerrados de miedo en un aposento con la puerta cerrada, dice la Biblia, estaban bien encerrados, hermano, de un momento a otro Cristo estaba dentro con ellos, apareció dentro de ellos, se materializó dentro de ellos, a pesar de que Él tenía un cuerpo físico. Ahora, ¿cómo apareció ahí? Él podía atravesar entonces las paredes. Y recuerde usted que como Él resucitó, Él no necesitaba comer.
Pero la Biblia dice que para que ellos se convenzan de que no era un espíritu lo que estaban viendo, Cristo comió lo que les sirvieron ellos. Hermanos, el cuerpo que Cristo tenía era un cuerpo maravilloso, un cuerpo transformado. Y aquí en este versículo de Filipenses 3:21 dice que cuando venga la resurrección, Él va a transformar nuestros cuerpos para que sean semejantes, ahí dice, para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. Así que nuestros cuerpos serán diferentes. ¿Qué enfermedad tenemos ahora? Cada uno de nosotros sabe cuál es su dolencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pasan los años vamos sintiendo ciertos dolorcitos, ¿sí o no, hermanos? Se sienten los dolores. Por ejemplo, ya últimamente yo he tenido que comenzar a comprar mi crema para los dolores, ya no. Mi Dencorú. Me tengo que echarme, ya no. Ay, qué rico el dolor, ya no. Ya no, yo digo, no me estoy haciendo viejo. Lo que pasa es que es el frío, digo, el frío, ¿no? Ya. Pero, hermano, esas dolencias, el día que resuciten nuestros cuerpos, ya no las tendremos, porque tendremos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo Jesús. Qué hermoso. ¿Se alegra o no se alegra? Amén, claro. Esa alegría es grande, ¿verdad, hermanos? Bueno, sigamos, ¿ya? Letra D en las notas, seguimos en las notas. La resurrección implica que el cuerpo vuelve a la vida. El cuerpo vuelve a la vida. Esa es la resurrección. La resurrección implica que el cuerpo vuelve a la vida. Y se reúne con el alma. Y se reúne con el alma. Vaya buscando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Eso es lo que va a ocurrir en la resurrección. Claro, como hemos dicho, ¿no? El cuerpo sale de la tumba y el alma, el espíritu que el Señor trae o traerá en su venida, entra otra vez en el cuerpo. Hermano, alguien me preguntó, y es bueno mencionarlo ahora, este detalle. Me dijeron, pastor, está bien que cuando un cristiano fallece, está bien de que se pueda cremar el cuerpo, porque hoy en día se acostumbra, bueno, no es una costumbre general, es una opción que tienen las personas, cremarlo. O sea, hacerlo cenizas, bueno, es decisión de la familia, decisión de la persona que falleció. Y yo le digo, mi opinión, hermanos, es de que yo no veo ningún inconveniente bíblicamente. O sea, si vamos a buscar un versículo en la Biblia que diga que no lo hay. Y yo personalmente no encuentro ninguna contradicción entre cremar el cuerpo de un creyente, de una persona, o sepultarlo así como sepultamos comúnmente. Ahora, ¿por qué digo que yo no veo ninguna contradicción? Porque a la larga, hermanos, a la larga, conforme pasa el tiempo, los cuerpos, usted sabe, se deterioran ahí en la tumba, los huesos se deterioran, y el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, lo único que se hace cuando se crema un cuerpo, se está apresurando, vamos a decir, se está llevando más rápido el proceso de que ese cuerpo se vuelva polvo nada más. Es lo único nada más. Porque alguien también me preguntó, dijo, pero pastor, ¿y cómo van a resucitar? Bueno, por ejemplo, la pregunta se respondería diciendo, ¿no? ¿Y cómo resucitará un día Adán? Se han pasado tantos miles de años desde que murió. Los huesos de Adán ya no existen, ¿verdad? ¿Y qué estarán los huesos de Adán? Polvo, recontra polvo y superpolvo, ¿verdad? De repente hemos construido nuestra casa con el polvo de los huesos de Adán. No sabemos. Entonces, hermanos, ese problemita, por ejemplo, cómo resucitarán, se lo dejamos a Dios. Pero usted recuerde una cosa, nuestros cuerpos físicos, existe una ley en la ciencia que dice que la materia no se destruye, solo se transforma. Así que la materia sigue existiendo. Y cuando venga así un cuerpo, ya sea polvo que ha pasado 1000 años, 2000 años, ese cuerpo otra vez se vuelve a formar y resucita otra vez. Si no, usted lea, no recuerdo el pasaje, pero sé que está en el libro del profeta Ezequiel, cuando habla del valle de los huesos secos, así se titula el capítulo, el valle de los huesos secos. Usted va a ver ahí que Ezequiel ve, y Ezequiel estaba refiriéndose a otra cosa, pero también podemos tomarlo de la resurrección. Ezequiel dice que ve un montón de huesos ahí por dispersos, y llega el momento de la resurrección, y los huesos que están dispersos por allá, por acá, se comienzan a juntar los huesos, dice. Se juntan y dice que se comienzan a levantar las personas. Así dice Ezequiel. Hay un capítulo que se titula El Valle de los Huesos Secos. Si alguien lo puede ubicar y me dice, con gusto le digo el capítulo. Ahorita no recuerdo. Entonces estábamos hablando de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. El versículo 14
4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, ¿cuándo Jesús va a traer con él a los que durmieron en él? ¿Cuándo? Cuando venga por la iglesia. Ok, ¿qué sucede así? Escuche bien. En estos momentos, a través de la historia, hasta ahora, hay millones de creyentes cristianos que han muerto y seguirán muriendo hasta el día que venga Cristo. Cuando Cristo, ya es el momento que Él viene a llevar a la iglesia, en ese momento todos los cristianos que están en el cielo, su alma, su espíritu, vienen con Cristo acompañándolo en su venida. Eso es lo que está diciendo en el versículo 14. Ok, con eso en mente volvemos a leer el 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Luego el versículo 16, por favor, me salteo el 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en la venida de Cristo por la iglesia, Cristo viene del cielo acompañado por todos los creyentes que están actualmente en el cielo gozando de la bendición de la gloria del Señor. Viene el Señor hasta las nubes y los primeros que van a levantarse para encontrarse con Cristo en las nubes son los creyentes que han muerto, la resurrección. Su cuerpo se levantan, sus almas, sus espíritus que han venido con Cristo, entran a sus cuerpos y se elevan para dar la bienvenida al Señor. Luego nosotros, dice, eso es lo que dice en el versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, o claro, si es que estamos vivos hasta en ese momento, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, somos arrebatados y nuestros cuerpos son transformados, ¿verdad? Qué maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, para mí es un gozo cuando uno lee estas enseñanzas, en verdad. Ok, número 2. Ahora vemos la resurrección de los incrédulos. Un asunto un poco difícil de tratar, pero es necesario ver lo que la Biblia al menos enseña sobre este tema. Dice número 2. Las Escrituras proporcionan menos detalles respecto a la naturaleza del cuerpo de resurrección de los perdidos, pero es posible sacar algunas conclusiones. O sea, tenemos que ir aclarando eso. En la Biblia no hay mucha información sobre cómo será la resurrección del cuerpo de los inconversos. Pero habiendo aprendido lo que la Biblia enseña sobre la resurrección del cuerpo de los creyentes, de ahí derivamos algo similar para los inconversos. Entonces, en las notas, letra A. Los incrédulos experimentarán una resurrección tangible, tangible. ¿Qué quiere decir una resurrección tangible? Bueno, algo tangible es algo real, o sea, algo que se va a poder ver y comprobar. O sea, la resurrección tanto del creyente como del inconverso no es una resurrección espiritual. Estamos hablando de una resurrección real, de algo tangible. Y ya hemos leído hace un momento Daniel 12:2, pero hacemos referencia otra vez a esta cita, Daniel 12:2. Dice así, escúcheme por favor, a su momento lo hemos leído, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está, la vergüenza y confusión perpetua es la resurrección que le espera al inconverso. Luego debajo de ese versículo hay una pequeña nota que dice, como también vimos en Juan 5, 28, 29, que ya lo hemos leído, saldrán de la tumba, los inconversos van a salir de la tumba. Por tanto, el cuerpo que murió y fue enterrado es el mismo que saldrá de la sepultura. Es así. Pero recuerda lo que hemos dicho, será un cuerpo cambiado, transformado. Y eso es lo que se va a tratar en la letra B. En la letra B dice, el cuerpo de resurrección de los no salvos, o sea, de los inconversos, será un cuerpo adecuado para experimentar el lago de fuego, Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver de que cuando venga la resurrección, el cuerpo será cambiado. Hermano, ¿por qué es necesario que el cuerpo del inconverso sea cambiado? Porque, hermanos,
el infierno es algo real. Y si es que no tiene un cuerpo cambiado, el fuego cuando suceda lo va a deteriorar, lo va a destruir el cuerpo. Por eso es que el Señor tiene que cambiar el cuerpo del inconverso para que pueda soportar el fuego por toda la eternidad. Ok, en la página número 10, por favor, tenemos dos pasajes que hemos colocado ahí nosotros. Ok, página número 10 dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15 dice así la palabra del Señor sobre la condenación de los inconversos. Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado. Alguien una vez me preguntó y me dijo, pastor, pero ¿por qué aquí habla como si esto ya hubiera ocurrido? ¿Por qué no dice será lanzado? Será en futuro, ¿no? Es que usted recuerde siempre que el autor de la Biblia es Dios. Y para Dios no existe el tiempo. Para Dios no existe el tiempo, hermanos. Es por eso que cuando uno estudia la Biblia hay cosas que son futuras para nosotros, pero como Dios es Dios, Él no está sujeto al tiempo. Para nosotros, cosas futuras, Dios las habla como si ya hubieran ocurrido. Y a veces es a la inversa. Cosas que para nosotros ya ocurrieron, Dios habla como si todavía fueran a suceder. Y uno por eso tiene que tener sabiduría del Espíritu de Dios al leer la palabra de Dios. Por eso dice ahí, ¿no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto va a ocurrir en lo que nosotros comúnmente llamamos en el gran juicio final. Ahí, cuando todos los inconversos sean juzgados, todo inconverso sin Cristo definitivamente será lanzado al lago de fuego. ¿Existe el purgatorio? No, Señor, no existe el purgatorio. Ahí no hay de que una persona cuando muere se va a un lugar intermedio durante un tiempo, purgando, pues de ahí viene purgatorio, purgando sus pecados, limpiando sus pecados, y luego de un tiempo sale y va al cielo. Eso no existe en la Biblia. En la palabra de Dios solamente existen dos lugares después de la muerte, cielo e infierno, nada más. Por eso, si usted no tiene a Cristo en su corazón, tiene que tomar una decisión ahora, en esta vida, antes que llegue la muerte en cualquier momento. En el capítulo 14 del Apocalipsis, por favor, seguimos viendo este asunto de la condenación del inconverso. Capítulo 14 del Apocalipsis, en los versículos 10 y 11, versículos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento, observe esto, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, es decir, la condenación en el infierno es por toda la eternidad. No existe descanso para aquel que es condenado al infierno. Hay que tener cuidado con la enseñanza falsa de los testigos de Jehová. Por si acaso, los testigos de Jehová no son hermanos en Cristo, por si acaso. No le diga, hermanitos, bienvenidos a mi casa. No, no. No son cristianos, no son hijos de Dios los testigos de Jehová, por si acaso. Ellos enseñan un evangelio falso. Ellos enseñan doctrina falsa, por si acaso. Ahora, los testigos de Jehová enseñan falsamente, entre otras cosas, que el infierno no será algo para siempre, dicen. Ellos enseñan que Dios a las almas y a los espíritus de las personas condenadas no las va a castigar para siempre, sino que las va a destruir. Terrible, ¿no? Así dice, que los va a desaparecer. O sea, ellos dicen, el amor de Dios es tan grande que no los va a castigar por toda la eternidad, sino que son juzgados, condenados y son desaparecidos. Se desaparece su alma, su espíritu. Claro, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que así como el creyente se va a la presencia de Dios por toda la eternidad para gozar de la gloria por toda la eternidad, también la condenación es por toda la eternidad. Y hermano mío, la Biblia no enseña eso de que después de un tiempo las almas son deshechas por Dios. Eso no hay en la Biblia. Queridos hermanos, vamos a detenernos ahí en esta noche con la enseñanza.